que palabras. Bien, continuamos en directo, sintonía de Onda Guanche Radio, más que palabras, 106.5 de la frecuencia modulada y www.ondaguanche.com si nos estás sintonizando a través de internet. Como habíamos anunciado en el sumario del programa, vamos a hablar con Juan Carlos Hernández Ata, que es presidente de Asamblea Valsequillera, ASAVA, que se encuentra con nosotros. Juan Carlos, saludos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Florentino, a ti y a toda la audiencia de Onda Guanche. Y gracias por venir, que además sabemos que ya conocías el lugar. Sí, aquí tengo muy buenos recuerdos. Yo también, al igual que tú, soy hombre de radio, me apasiona este medio y en estos estudios tengo muy buenos recuerdos de los 2 años que pasamos aquí mi hermano Jorge Hernández y un servidor, hablando de otra de las pasiones, que es el mundo del motor. Así que el mundo del motor. Que aquí tenemos muy buenos recuerdos, muy buen trabajo y la colaboración inestimable del amigo Luciano, que siempre estuvo ahí apoyándonos de principio a fin. Otro apasionado del mundo del motor que lleva gasolina en las venas. Sí, sin duda alguna. Además hizo de maestro de ceremonia para que el pasado viernes tuviéramos a un vecino de Valsequillo internacional como Pedro Peñate, ¿eh? Efectivamente, un gran deportista que además viene de completar su 3er Dakar, y que este año ha sido una gesta increíble porque la mayoría de los participantes que han llegado a conseguir llegar a meta han dicho que es de los Dakares más duros que recuerdan en la historia. De hecho hubo participantes que tuvieron que dejarlo, no por averías mecánicas, no por accidentes, sino porque el cuerpo les dijo basta. Unas exigencias muy fuertes, hay que estar preparado física y mentalmente, al máximo. Además, Juan Carlos, aquí en un marco incomparable, la verdad es que los políticos que se acercan aquí pues normalmente consiguen, vamos a ver si contigo también podemos hacerlo, desconectar un poco por unos minutos de la vorágine administrativa y burocrática de cada jornada, se relajan un poco e incluso ocasiones que dejan alguna primicia, ¿eh? Bueno, no me extraña, el contexto, el marco es incomparable. Yo te confieso además otra cosa, desde hace 3 años soy amante del mountain bike. Y normalmente los sábados, los domingos, no todos los fines de semana, no con la frecuencia que me gustaría, pero suelo pasar mucho por aquí, en esta ruta que hay, que denominamos Vial Costero, desde el centro comercial Las Terrazas hasta la playa de Arinaga. Y bueno, por este barranquito que desemboca aquí en este puerto, solemos pasar casi todos los fines de semana invirtiendo un par de horas del tiempo en oxigenar el cuerpo, en despejar la mente y en hacer algo de deporte, que viene muy bien. Sí, tengo que coger ejemplo yo, que siempre hago propósitos, pero luego nunca se cumplen. Lo que pasa es que este mundo engancha, ¿eh? Este mundo es una droga de la sana. Yo siempre he dicho que la radio la amas o la odias, no hay término medio, y los que la amamos no miramos el reloj muchas veces. No, te conlleva muchas horas, pero evidentemente es lo que a uno le gusta, ¿no? Sí, compensa. Compensa. Y además a Juan Carlos Hernández Ata lo vamos a coger hoy casi sin quererlo, o queriendo, como él lo quiere interpretar, como introductor de Onda Guanche en el municipio de Valsequillo, ¿no? Porque bueno, es un municipio vecino, muy hermanado con Telde, evidentemente, no solo geográficamente, sino por muchos otros condicionantes. Y yo creo que merece la pena también dedicarle una ventanita de cuando en cuando a Valsequillo, porque bueno, es un municipio con una idiosincrasia también muy importante, ¿no? Una marcada que hay que destacar y saber resaltar. Y bueno, ya hemos tenido gente de Valsequillo como Pedro Peñate y demás, pero para hacer un análisis, una radiografía un poco más social y política, tú eres el primero, Juan Carlos. Bueno, yo agradezco esta invitación, agradezco además que hayan tenido la deferencia de invitar a Asamblea Valsequillera en primer lugar. No suele ser normal ni habitual que un medio de comunicación opte por un partido de la oposición en lugar de quien está en el gobierno, lo cual dice mucho de la línea editorial de esta casa, de este programa, y de un medio de comunicación histórico, que aunque no se ha prodigado en Valsequillo, sí es cierto que de Valsequillo hay mucha gente que sigue este medio de comunicación porque es, como digo, uno de los medios significativos del municipio de Telde. Y yo aplaudo y además apoyo al 100% el hecho de que cada vez sean más los medios de comunicación que miren hacia Valsequillo, porque desgraciadamente en Valsequillo no se prodigan mucho los medios de comunicación arraigados en el municipio, y tenemos que recurrir muchas veces a medios de fuera que fijen su mirada en nuestro municipio. Por lo tanto, a falta de medios que puedan tener su origen en Valsequillo, nosotros agradecemos muchísimo a todos aquellos que, fundamentalmente de Telde, que tienen mucha audiencia en nuestros municipios, decidan mirar un poquito hacia medianías
y contar qué es lo que ocurre en nuestro municipio. Pues es extraño que no tengan diversidad de medios de comunicación propios del municipio de Valsequillo, porque antes comentábamos que socialmente y políticamente tiene una actividad muy intensa, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos los medios municipales, la radio y la televisión municipal, la televisión encuadrada dentro de este canal, al igual que los medios de la zona del sureste, la radio municipal de producción y señal propia en el municipio de Valsequillo, pero saliéndonos de ahí luego hay algunos blogs a título informativo pero con carácter personal, no podemos tildarlos de medios de comunicación al uso, y recientemente ha nacido también Valsequillo Digital, que es uno de los medios que está en Facebook, está en página en internet y tiene diferentes canales. Creo que fuera de ahí poco más hay que destacar, por lo menos si lo entendemos como medios de comunicación que respondan a una estructura que podría encuadrarse dentro de lo que significa la definición de un medio de comunicación. Por eso digo que aplaudo y cuenten con mi apoyo, con todo lo que sea mirar hacia Valsequillo y ofrecer una visión amplia de esa visión política, social y económica que tenemos en nuestro municipio. Además que es un municipio precioso, ¿verdad? Muy bonito de ver. Sí. Juan Carlos, ¿por dónde empezamos? ¿Hablamos primero de Asamblea Valsequillera o hablamos primero del municipio de Valsequillo? Usted manda. Yo estoy aquí para responder a las preguntas que usted formule. Pues venga, vamos a conocer un poco la idiosincrasia de Asamblea Valsequillera y de la llegada, no la llegada, sino el nombramiento de Juan Carlos Hernández Hatta como presidente, ¿verdad?, de este partido, porque hasta hace unas fechas relativamente cercanas era Pipo, el referente de Asamblea Valsequillera. Haznos un pequeño resumen, una pequeña cronología de esos movimientos, de tu llegada y de tu experiencia al frente del partido. Pues mira, yo ingreso en el partido en el año 2003, después de las elecciones de 2003. Antes había formado parte de la plataforma que se creó en Valsequillo para intentar que el agua de Valsequillo no se cediera a la empresa Aguas de Telde, porque considerábamos que el agua que nace en Valsequillo debía ser gestionada por los valsequilleros y por sus instituciones, entre otras el ayuntamiento. Esa fue mi primera llegada y salto, por decirlo de alguna forma, al compromiso social, y a partir de ahí, una vez que se firma ese documento en agosto de 2002, pues un año más tarde decido pues que el proyecto que en Valsequillo desde el punto de vista político más se asemejaba a mi forma de pensar y con el que yo estaba más de acuerdo era el de Asamblea Valsequillera, y por eso en el año 2003 decido pasar a formar parte de Asamblea Valsequillera en un proceso de formación desde la base que llegó hasta el año 2011, donde en todo ese tiempo pues formaba parte del partido en labores de apoyo, primero en la oposición, luego en el grupo de gobierno, y en el 2011, como te digo, ya decido formar parte de la plancha que presenta Asamblea Valsequillera a las elecciones que tienen lugar en mayo de ese año. La decisión del pueblo nos coloca en la oposición, nosotros aceptamos esa decisión, como no puede ser de otra forma, y dentro del proceso de renovación que creemos que todo partido debe cubrir, pues en el año 2012 José Miguel López, Pipo, piensa que su ciclo en primera línea de la política debe concluir, que debe dar paso a nuevas personas, y decide presentar su renuncia al acta de concejal, hacer correr la lista, y entro yo a sustituir a José Miguel López Santana, Pipo, que desde luego para todas las personas que formamos parte de Asamblea Valsequillera ha sido un referente de compromiso, de gestión, de saber hacer, y por supuesto un espejo en el que mirarnos para los que venimos detrás intentando pisar sobre sus huellas, ¿no? Esa fue la idea, ese fue el objetivo de Pipo, y en eso estamos en el día a día, ¿no? Pipo no solo es maestro en su vida profesional, puesto que es docente, Pipo también es maestro cuando hablamos de política, de compromiso, de coherencia y de honorabilidad. Ideológicamente, ¿por dónde se mueve Asamblea Valsequillera? Asamblea Valsequillera es un partido local, es un partido nacionalista, es un partido de marcado corte de izquierda, si tuviéramos que situarlo dentro de un abanico de opciones políticas, de izquierda, nacionalista, asambleario, y que cree y defiende la democracia participativa. Nosotros creemos, y yo cuando lo escucho ahora en muchos medios de comunicación y se lo escucho a muchos políticos, bueno, tenemos que ir más allá
de la democracia representativa y pasar a la democracia participativa. Bueno, esto es un discurso que Asamblea Valsequillera viene defendiendo desde hace 20 años. Por lo tanto, a nosotros no nos resulta nada nuevo el hecho de apostar por la democracia participativa, porque creemos, y sobre todo cuando hablamos de municipalismo, creemos que es la vía adecuada para hacer política. Consultar a los vecinos y vecinas, darles no solo la voz, sino la capacidad de decisión en la política del día a día. Esto quizás a nivel estatal, si me apuras hasta a nivel autonómico, puede ser un poquito más complicado, pero a nivel municipal, y más en un municipio de poco más de 9.000 habitantes, desde luego que es posible la democracia participativa, y creo que es el caldo de cultivo ideal para que sirva de ejemplo para otras instancias superiores, y por eso nosotros creemos decididamente y apostamos por la democracia participativa, y así lo demostramos en la pasada legislatura cuando estuvimos al frente del ayuntamiento en el municipio de Valsequillo, y ahora que estamos comenzando a trabajar en el proyecto con el que queremos presentarnos en 2015, lo que hemos hecho es abrir a la participación del municipio qué quieren, qué aspectos quieren que recoja y contenga el programa electoral de Asamblea Valsequillera. Y por eso, 1 año y medio antes de las elecciones, hemos abierto a la participación de los vecinos y vecinas de Valsequillo conocer su opinión, conocer su valoración y conocer sus proyectos, sus demandas, de cara a incluirlos en ese programa electoral con el que queremos compartir y presentarnos a las elecciones de 2015, y que, si obtiene el respaldo mayoritario de la población de Valsequillo, convertirlo en la hoja de ruta que guíe nuestro día a día al frente del ayuntamiento. Bueno, ahora mismo acaba de comentar Juan Carlos que están en tareas de oposición, pero hasta la última legislatura, hasta 2011, estaban en tareas de gobierno, ¿no? Efectivamente. Junto con Partido Popular. Efectivamente. Que era la alianza que gobernaba los destinos de Valsequillo, y en esta actual legislatura en tareas de oposición. ¿Qué resumen hace de la legislatura? Bueno, de la legislatura anterior, creo que fue una legislatura muy positiva porque creo que en la pasada legislatura, en el periodo que abarca desde el año 2007-2011, Valsequillo volvió a situarse en el mapa de Gran Canaria. Valsequillo era un municipio que se había quedado obsoleto en cuanto a infraestructuras, pero también que había caído un poco en el olvido en el resto de Gran Canaria. En la pasada legislatura, el grupo de gobierno liderado por Asamblea Valsequillera consiguió volver a ser de Valsequillo un referente a nivel insular. Ahí están, por ejemplo, la recuperación de los senderos y caminos de Valsequillo, que convirtieron a nuestro pueblo en la capital insular del senderismo, recibiendo en solo 2 años más de 20.000 habitantes. Conseguimos que Valsequillo, que era el único municipio que no tenía, por ejemplo, algo tan básico como punto de información turístico, pues lo tuviese, y a partir de ahí gestionar la presencia de turistas en Valsequillo, no solo turistas insulares y de Canarias, sino venidos del extranjero. También se consiguió, desde el punto de vista de las infraestructuras, rehabilitar muchas infraestructuras que habían quedado obsoletas, construir otras nuevas, gracias, entre otros aspectos, al apoyo del gobierno central a través de los diferentes planes que instauró el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. También gracias a las gestiones realizadas, entre otros, por José Miguel López Santana. Igualmente, también llevamos a cabo un plan de desarrollo estratégico, social y económico para el municipio de Valsequillo. Veíamos venir que no podemos estar toda la vida centrándonos en una sola actividad económica. Quienes tienen un poquito de visión y perspectiva histórica saben que la gran debilidad de esta tierra ha sido depender de los diferentes monocultivos económicos a lo largo de la misma, desde la caña de azúcar hasta el turismo. Había que diversificar. Valsequillo apostó por el turismo, pero también apostó por una agricultura de calidad, apostó por diferentes sectores para ofrecer oportunidades de empleo a la población. Entonces, desde el punto de vista de las infraestructuras, de recuperar esos senderos a los que te hacía referencia, también desde el empleo hicimos una apuesta importantísima por la formación. Es una vía indispensable para que muchas personas que hoy en día están fuera del mercado laboral puedan acceder. Y desde el punto de vista también de los servicios, Valsequillo, cuando nosotros llegamos al ayuntamiento, comprobamos que el municipio tenía unos servicios de los años 80, cuando el municipio tenía en torno a 5.500 habitantes. Esa población prácticamente se ha doblado, y por lo tanto era necesario dotar de nuevos servicios y de mejorar los que ya estaban al municipio. En esa tarea fue en lo que invertimos esos 4 años, una tarea ardua,
de una gestión enorme, necesaria no solo fuera del municipio, sino fuera de la isla, incluso acudiendo al gobierno de Canarias y al gobierno central, y creo que los resultados están ahí. Cuando uno sale a la calle en Valsequillo y comienza a hacer un análisis de las infraestructuras que hay, de los servicios que se pusieron en marcha, de la recuperación de esos caminos y senderos, de la política medioambiental que llevó a cabo en la pasada legislatura de Asamblea Valsequillera, creo que la fotografía es bastante real y objetiva y nos permite decir que se hizo un trabajo excelente, con nuestros errores y nuestros fallos, por supuesto que sí, no lo podemos negar, porque la infalibilidad no se la conozco absolutamente a nadie. Pero creo que en líneas generales, cuando pasamos raya y hacemos la suma, creo que al municipio de Valsequillo le fue muy rentable el gobierno anterior. Y esto lo demuestra y lo pone en valor sobre todo lo que estamos viviendo en la legislatura actual, de la que hemos cubierto ya 2 años y medio. Y si hacemos un resumen de qué es lo que ha habido en esta legislatura, pues posiblemente si sentáramos en esta mesa a una representación variopinta de los vecinos y vecinas de Valsequillo, se quedarían con 2 o 3 cuestiones: subida de impuestos, aumento de la deuda y recorte de los servicios. Es decir, este grupo de gobierno se ha dedicado a desandar el camino que andó en la pasada legislatura el grupo de gobierno liderado por Asamblea Valsequillera. Y estos son datos objetivos. Aquí la subjetividad no cabe porque a día de hoy, y yo lo comentaba la semana pasada en una entrevista que tuve ocasión de tener en otro medio de comunicación, que Valsequillo es el segundo municipio más endeudado de toda la isla de Gran Canaria, solo por detrás de Telde. Tenemos 21 municipios y Valsequillo es el segundo más endeudado, con 890 euros de deuda per cápita, es decir, por cada uno de sus habitantes a día de hoy. Es una realidad que no nos podemos permitir y que es fruto de la nefasta gestión económica que ha llevado a cabo este grupo de gobierno en los 20 años anteriores en los que estuvo de alcalde el señor Francisco Sánchez, y en la legislatura actual, en la que esa deuda ha continuado incrementándose, cuando en la legislatura anterior, y esto lo omití en mi análisis, Asamblea Valsequillera consiguió reducir en tiempos de crisis la deuda generada por el Grupo ASBA en 1 millón de euros. Por lo tanto, además de esa política de aumento de los servicios, de mejora de las infraestructuras, de dotación y reclamo a nivel turístico, conseguimos reducir la deuda y no generar deuda nueva. Ese es quizás el resumen que podríamos hacer. Vamos a recordarle a los oyentes que estamos hablando con Juan Carlos Hernández Hata, que es presidente de Asamblea Valsequillera, ASAVA, en el municipio de Valsequillo, presidente y concejal en la oposición, además de portavoz también, ¿verdad? Efectivamente. Además de portavoz también. Bueno, si esa gestión va en la línea de lo que nos está resumiendo tú, Juan Carlos, se puede entender o comprender el resultado luego electoral, que no se redoblara la confianza, que no se apostara de nuevo por ese gobierno de ASAVA y Partido Popular, sobre todo teniendo en cuenta que el Partido Popular venía de la oleada nacional, ¿no?, positiva. ¿Cómo se valora, cómo se analiza ese resultado? A ese tema, a esa conclusión, nosotros después de las elecciones de 2011 le dedicamos muchísimo tiempo, porque nosotros pensábamos y llegamos a la misma conclusión a la que tú acabas de llegar, con ese bagaje de gestión. ¿Cómo es posible que el pueblo no refrendase la gestión realizada por Asamblea Valsequillera? Nosotros el análisis que hacemos siempre desde la perspectiva a la que podemos llegar, y desde luego después de consultar a muchos vecinos y vecinas, la conclusión a la que llegamos es la siguiente. Nosotros nos dedicamos a gestionar en esos 4 años, nos dedicamos a gestionar muchísimo en los despachos, nos dedicamos a la gestión dentro y fuera del municipio, y eso implicaba que o estabas en donde tenías que estar, que es en los despachos, en el Cabildo, en el Gobierno de Canarias o fuera del Gobierno de Canarias, intentando traer los recursos necesarios para Valsequillo, para poder modernizar un pueblo que desde el punto de vista de las infraestructuras se había quedado obsoleto. O estabas ahí, o estabas en la calle, haciendo lo que algunos afirman que es la política cercana al vecino que hay que hacer y que yo respaldo. Claro que hay que hacer esa política cercana a los vecinos, estando cerca de sus problemas, pero al mismo tiempo también hay que dar soluciones a los problemas de los vecinos y del pueblo en general. Y desde luego, yéndote a tomar un café todos los días a casa de un vecino, lo escuchas, pero no articulas la solución para sus problemas. Esa es una política que hay que hacer, insisto, para que no se me malinterprete. Esa política cercana hay que hacerla. Pero cuando tú te encuentras un pueblo que desde el punto de vista de los servicios, de la infraestructura y económicamente está obsoleto, tienes que compaginar una cosa y la otra. Política cercana sí, pero también política de gestión
también. Y yo creo que eso fue lo que hicimos en la pasada legislatura, y claro que sí, el hecho de dedicarle buena parte de nuestro tiempo a las gestiones en los despachos nos restó tiempo para estar quizás lo que nos hubiese gustado en la calle. Pero teníamos que optar por modernizar el pueblo o estar todo ese tiempo en la calle. Nosotros optamos por estar en los despachos, elaborar proyectos de futuro, conseguir recursos para Valsequillo y sobre todo mejorar la gestión de este municipio. Eso nos pasó factura por no estar a lo mejor el tiempo que el grupo de la oposición, en aquel momento el grupo ASPA, estaba en la calle. Pues sí, pero si te soy sincero, yo 1 y 100 veces hubiese hecho exactamente lo mismo. Ojalá y todos nuestros errores sean esto, porque yo creo que ahora es cuando realmente el municipio de Valsequillo se está dando cuenta que lo que necesita al frente de sus instituciones son buenos gestores, gestores con visión de futuro, gestores que sean capaces de conseguir los recursos que el municipio y los vecinos y vecinas necesitan para solucionar sus problemas, y también, claro que sí, también necesitan gestores que estén cerca en el día a día, pero tienen que compartir su tiempo de dedicación a una cosa y a la otra, porque si ponemos todo el tiempo en un solo plato de la balanza, estamos muy cerca, efectivamente, pero no resolvemos ninguno de los problemas. Y ahora mismo, en estos tiempos de crisis, en los que nosotros también gobernamos, este grupo de gobierno ni siquiera está cerca de los vecinos, porque, es más, se esconden de los vecinos, se esconden de los vecinos, porque en la pasada campaña electoral hicieron promesas de muchos puestos de trabajo que luego no han sido capaces de conseguir. Y ahora, ni cercanía, ni resolución de problemas, todo lo contrario, ahora los problemas se agravan. Y ahí están las subidas de impuestos que ha tenido que llevar a cabo este grupo de gobierno, o que ha decidido llevar a cabo este grupo de gobierno, corrijo lo de tenía, porque Asamblea Valsequillera le ofreció 5 alternativas para no llevar a cabo la mayor subida de impuestos en la historia de Valsequillo, y este grupo de gobierno decidió llevarla a cabo para pagar las deudas contraídas entre el año 98 y 2007, justo en la época de mayor bonanza económica que ha registrado esta tierra desde la llegada de la democracia. Y si somos tan malos gestores que en época de vacas gordas generamos deuda, cuando llega la época de vacas flacas como la que estamos viviendo, no solo hay que pagarla, sino que algunos gestores deciden que la pague el pueblo, que la pague el más débil, y no el que la generó, que en este caso fueron los concejales de antes y de ahora del Grupo ASPA. La conclusión, el análisis que estás haciendo de los resultados electorales, ¿es a la conclusión que llegan ustedes internamente, o es el resultado de en la calle moverse y decir, le faltó esto? ¿Cómo llegan a esa conclusión ustedes? ¿Qué es lo que le faltó? Esa conclusión, como te decía al principio, fue un análisis que hicimos primero a nivel interno. Estuvimos cerca de 2 meses dedicando varias asambleas a este análisis profundo, concienzudo, minucioso, y a partir de ahí, después de esos 2 meses, nosotros llegamos a unas conclusiones y dijimos, bueno, vale, estas son las conclusiones a las que nosotros hemos llegado, pero ¿y los vecinos y vecinas de Valsequillo piensan lo mismo que nosotros? ¿Estamos siendo demasiado ombliguistas y tenemos un análisis demasiado introspectivo de lo que ha sido este varapalo electoral? Pues vamos a preguntarle a los vecinos. Y estuvimos durante un año invitando a diferentes colectivos, vecinos a título individual, a nuestra sede, o trasladándonos nosotros a las diferentes asociaciones de vecinos, colectivos culturales, y preguntándoles ¿en qué fallamos? ¿Qué fue lo que no hicimos bien? Y la mayoría de ellos coincidían en la misma radiografía. Muy buenos gestores, excelentes gestores, pero nos hubiese gustado que estuviesen un poquito más cerca de nosotros, nos hubiese gustado que le dedicaran un poquito más de tiempo. Y yo creo que aquí nosotros entonamos la autocrítica, porque nuestros compañeros del grupo de gobierno estaban a lo que tenían que estar, que era a gestionar, y quizás aquí al partido le faltó un poquito de músculo para el partido, que no es el gobierno, sino el partido, arropar a nuestros compañeros y estar en la calle, estando cerca del vecino. Ellos se tenían que dedicar casi en exclusiva a la gestión del municipio, y dedicaban buena parte de su tiempo también a esa política cercana de los vecinos, pero al partido le faltó músculo para tener más gente que estuviese también acompañando a nuestros concejales, o que pudieran suplir ese tiempo que nuestros concejales estaban dedicando a la gestión, nosotros dedicarlo a estar cerca de los vecinos. Ese trabajo también se hizo, a esas conclusiones se llegó, y por eso desde entonces hemos decidido y hemos estado haciendo campaña
de captación de personas que puedan fortalecer el proyecto de Asamblea Valsequillera y que le puedan dotar de ese músculo que quizás nos faltó en la legislatura anterior para ahora hacer un mejor trabajo en la oposición y también para formarnos de cara a que si en 2015 existe la posibilidad de que Asamblea Valsequillera vuelva a regir en los designios del Ayuntamiento de Valsequillo, los que tengan que estar al frente de la gestión tendrán que volver a dedicar mucha parte de su tiempo a la gestión, porque la situación que nos vamos a encontrar en 2015 es peor que la que nos encontramos en 2007, económicamente, socialmente, a nivel de servicios, a nivel de infraestructuras es peor, y por lo tanto el grupo de gobierno que pase a liderar los designios del Ayuntamiento de Valsequillo en 2015 necesitará sí o sí de un grupo de personas que lo arropen y que puedan hacer también ese trabajo junto a los concejales, ese trabajo de calle, de cercanía, porque la situación en la que nos estamos viendo es realmente complicada y de hecho ahora son los vecinos los que dicen cuánto se echa de menos aquella buena gestión que se hizo entre 2007 y 2011, aquella buena gestión en la que no se subieron los impuestos, a pesar de que también estábamos en crisis, aquella buena gestión en la que se mejoraron los servicios, a pesar de que también estábamos en crisis, aquella buena gestión que convirtió a Valsequillo en un municipio referente, no solo en las medianías, sino en la isla de Gran Canaria, aunque también estábamos en crisis. Todo aquello no era fruto de inspiración divina, aquello era fruto del trabajo y de la gestión de un grupo magnífico de concejales y concejalas que sacaron adelante ese municipio. Ahora creo que la experiencia nos dice que tenemos que combinar gestión y trabajo en la calle, que insisto, se hizo, pero que quizás, bueno, nuestros vecinos y vecinas demandan una mayor presencia. Lo tenemos presente, tomamos nota y aprendemos de cara al futuro, por supuesto que sí. Siempre escuchamos de la importancia del voto, de un voto, pero en Valsequillo eso cobra valor doble, si tenemos en cuenta el resultado tan ajustado, ¿verdad?, que hubo en 2011, que incluso propició una reclamación oficial por parte de ASABA por entender que había alguna irregularidad en ese proceso electoral que me comentaba. Yo pensé que era una diferencia todavía algo mayor, una diferencia de 21 votos a favor de ASBA, que dejaba en la oposición a Partido Popular y ASABA. ¿En qué quedó esa reclamación? Bueno, efectivamente el partido en el gobierno, ASBA, obtiene la mayoría absoluta por 21 o 24 votos aproximadamente. Eso propicia el que no se pueda renovar el pacto entre Asamblea Valsequillera y el Partido Popular. Obviamente no podemos dejar de reconocer de que estamos hablando de un partido que obtiene la mayoría absoluta frente a otros dos partidos que no consiguen, sumando los votos, llegar a esa mayoría absoluta. Es decir, el descenso en cuanto al apoyo que registró Asamblea Valsequillera fue significativo. Sorprende también que el Partido Popular aumentase considerablemente su voto, es decir, el castigo fue para Asamblea Valsequillera y no para el otro socio de gobierno. Pero nosotros, cuando en la noche electoral detectamos que en las urnas de esa noche electoral existe por parte del partido, del grupo ASBA, dos tipos de papeletas, pues nos llama la atención, porque entendemos que al partido, a las elecciones, se concurre con una sola papeleta que debe ser validada y homologada por la Junta Electoral. Así es como ocurre normalmente, y si te presentas y vas a las elecciones con dos papeletas o con tres papeletas, las tres o las dos deben estar homologadas. Lo que no se puede hacer es acudir a unas elecciones con papeletas no homologadas, porque así lo recoge la propia ley electoral, no es que lo diga Asamblea Valsequillera. La ley electoral está contemplado, ¿no? Recoge que todas las papeletas de los partidos deben ser validadas. Hay un hecho objetivo. Si no tuviesen que ser validadas, ¿para qué las llevamos a la Junta Electoral? Claro. Yo diseño mi propia papeleta, las distribuyo y que cada uno... Y esa era la reclamación en la que basaba. Efectivamente. Asamblea Valsequillera detecta más de 200 papeletas diferentes a la homologada. Es una supuesta irregularidad que nosotros detectamos en la noche electoral, pero que confirmamos cuando, con el paso de los días, insisto, confirmamos que esa segunda papeleta del grupo ASBA no está homologada. Y en la rueda de prensa que llevó a cabo el alcalde, arropado por diferentes miembros de Nueva Canarias, un periodista le pregunta: bueno, usted dice que la justicia le ha dado la razón, como efectivamente las tres instancias judiciales ante las que se presentó este caso, las tres le dieron la razón al grupo ASBA, pero
reconoció ante los medios de comunicación que la segunda papeleta que denuncia Asamblea Valsequillera no estaba homologada. Por lo tanto, si nos atenemos a lo que dice la ley electoral, que no la redacta Asamblea Valsequillera, las papeletas no homologadas son consideradas nulas. Insisto, esto lo dice la ley electoral, no lo dice Asamblea Valsequillera. Nosotros nos ceñimos a lo que dice la ley. En función de lo que dice la ley, presentamos este tema ante la justicia y le pedimos que evalúe. ¿Qué dice la justicia? Bueno, la justicia lo que afirma es: yo le doy prevalencia a la intencionalidad del voto antes que al hecho de que la segunda papeleta esté homologada. Es decir, la justicia dice: a mí me da igual que la segunda papeleta no esté homologada, pero quien cogió esa papeleta sabía que votaba al grupo ASBA y por lo tanto me vale. Nosotros aceptamos, por supuesto, lo que diga la justicia, no nos queda otra, pero pensamos, si esto es así, ¿para qué existe un artículo dentro de la ley electoral que dice papeleta no homologada es papeleta declarada nula? Nosotros observamos una contradicción entre esa primacía de la intencionalidad del voto antes de lo que marca la ley. No lo entendemos, no lo compartimos, pero desde luego, como no puede ser de otra forma, respetamos lo que dice la justicia y no nos queda otra que acatarlo. Pero desde luego, a día de hoy nosotros seguimos pensando que tenemos la razón con la ley en la mano, porque así lo dice la ley electoral. Papeleta que no esté homologada será considerada nula. Y desde luego, si al grupo ASBA le restamos las 200 y pico papeletas que deberían haber sido consideradas nulas, desde luego no habría ganado las elecciones. La cuestión es por qué se homologaron unas y otras no. Habría que preguntárselo y yo le invito a que usted lo haga. Si en alguna ocasión tiene aquí al alcalde de Valsequillo, ¿por qué se homologaron unas papeletas y por qué no? Y además me gustaría que reafirmara en estos micrófonos que, tal y como dice Asamblea Valsequillera, nosotros, lo dice también la justicia y él mismo lo reconoció, la segunda papeleta de su partido no estaba homologada y según la ley electoral esa papeleta debe ser declarada nula. No obstante, insisto, por aquello de que siempre nos suelen llamar que tergiversamos la realidad, que si mentimos, yo también reconozco, como así lo ha hecho en estos micrófonos y lo reitero para que no quede duda, la justicia les ha dado la razón en las 3 instancias en las que han reclamado, porque prefieren o priman la intencionalidad del voto antes que lo recogido en la propia ley electoral. Lo que está claro es que para aquellos que se quedan en casa el día de las elecciones pensando que un voto no cambia nada, no sirve para nada, situaciones como esta reflejan que un voto sí puede cambiar desde luego que el sí, decorado de un partido, ¿no? Desde luego que sí, y yo le pongo otro ejemplo. En el año 2003, si no me equivoco, el Partido Popular y Asamblea Valsequillera empataron a votos en Valsequillo. Y fue una moneda. Una moneda fue lo que decantó que un partido tuviese un concejal más que el otro. O sea que en el caso de Valsequillo y en el caso de muchos municipios, claro que un voto cuenta. Es que un voto no es solo una papeleta que vamos y depositamos en una urna. Y un voto no es solo ese palito más que sumamos para que un partido u otro tenga un concejal más. No, un voto es un hecho, yo me atrevería a decir que dentro de lo que es el mundo de la política, es a día de hoy, y mientras no se apueste de forma decidida por la democracia participativa, dentro de la democracia representativa, el voto es el hecho máximo de la representatividad del pueblo. Por lo tanto, cada voto cuenta. Nos dan la oportunidad solo cada 4 años de decirnos quién queremos que rija los designios de nuestro municipio, de nuestra isla, de nuestra comunidad, de nuestro gobierno o a nivel europeo, solo cada 4 o 5 años. Por lo tanto, el voto es la única opción que nos permiten a día de hoy de entrar y de participar en la política. Por lo tanto, es muy importante. ¿Maneja los índices de abstención en Valsequillo o esos datos no los maneja? En Valsequillo el índice de participación es elevadísimo. En las últimas elecciones rondó el 80%, de participación, lo que significa todo un récord teniendo en cuenta los índices de abstención que se manejan en otros municipios. Por lo tanto, esto demuestra el compromiso de los valsequilleros y de las valsequilleras con su pueblo y también con la gestión del mismo. Por eso hay que felicitar siempre a los valsequilleros por su elevadísima capacidad y conciencia política y, por supuesto, aceptar lo que esos resultados nos digan.
Antes comentábamos, Juan Carlos, fuera de antena, los paralelismos, ciertos paralelismos que hay entre el municipio de Telde y Valsequillo políticamente hablando, ¿no? Porque son municipios donde se vive con mucha intensidad todo lo que conlleva, todo lo que rodea a la clase política, ¿no? Sí. Normalmente entrelazando aspectos sociales, empresariales, con la vida en las casas consistoriales, ¿no? En el ayuntamiento. Porque hay que tener en cuenta también que Valsequillo tiene unos condicionantes muy peculiares, porque, por ejemplo, Juan Carlos Hernández Hata es primo de Francisco Hata, que es el alcalde de Valsequillo y que está al frente de ASBA Nueva Canaria, que es otro de los paralelismos que tenemos con Telde, porque también ha sido el partido que durante muchísimo tiempo ha gobernado en Valsequillo, como ocurriera aquí con Paco Santiago en Telde. ¿Cómo se lleva el día a día ese en un municipio evidentemente más pequeño? Hay paralelismo, pero estamos hablando de una densidad mucho inferior, geográficamente también, unos límites más pequeños. ¿Cómo se lleva el día a día en Valsequillo esta situación? Florentino, yo cuando accedí, tomé posesión como concejal del municipio de Valsequillo, lo primero que hice fue publicar un artículo que llevaba por título "Por la conciliación social y política de Valsequillo". Yo tenía muy claro y tengo muy claro que pensar diferente no puede ser motivo de enfrentamiento personal. Pensar distinto, pensar diferente puede ser motivo de discrepancia política, puede ser motivo de enfrentamiento político, puede ser motivo de debate y de discusión política. Pero lo que no puede y no debe pasar nunca es que las divisiones políticas trasciendan a la parte personal. Yo, desde luego, no apuesto por ese tipo de política, porque creo que interpretar la política de esa forma es caer en una política enfermiza, viciada, y de la que nadie sale favorecido, salvo aquellos que viven de instrumentalizar la política con fines personales. Por lo tanto, yo entiendo la política... ¿Y se consigue esa propuesta, ese deseo? Yo creo que se están dando pasos. Creo que se están dando pasos, además, en la buena dirección. Entre el alcalde, Francisco Hata, y quien les habla, Juan Carlos Hata, no hay ningún tipo de problema, te lo puedo garantizar, a nivel personal. Paco Hata y yo hemos jugado junto al fútbol. ¿Son de la misma quinta, poco más o menos, él es mayor? Él tiene pues 3 años más que yo, o sea que prácticamente somos de la misma generación, sí. Hemos jugado juntos al fútbol, nos criamos en el mismo pueblo, somos de la misma familia, y la familia está para ayudarse. La familia está para ayudarse en los momentos complicados. Ahora, ser familia no significa extender un cheque en blanco para tener que pensar de la misma forma que tú en todos los aspectos de la vida. De la misma forma que mi hermano es del Real Madrid y yo soy del Barcelona, y eso no merma para nada, ni vicia para nada nuestra convivencia, todo lo contrario, hemos conseguido tener discusiones amistosas y además con mucho humor de lo que significa ser de un equipo u otro. ¿Por qué no hacemos lo mismo con el tema de la política? Nosotros en Valsequillo, y en este caso Paco Hata y yo, creo que lo estamos consiguiendo, estamos dando pasos en esa dirección. Creo que la gente joven que nos estamos incorporando al partido, y me atrevería a decir que también la gente joven que está en el partido de Asamblea de Barrios, Asociación de Barrios, perdón, creo que también van en esa línea, y lo que tenemos que hacer es potenciar esa línea y discrepar en el plano político, claro que sí, defender cada uno su proyecto, por supuesto que sí. Yo siempre he partido de la base de que tanto unos como otros queremos lo mejor para Valsequillo, pero utilizamos caminos distintos para llegar a ese fin. Obviamente yo pienso que el camino que trazamos en la Asamblea Valsequillera es mejor, pero de la misma forma que pensarán esto mismo en la Asociación de Barrios. Nosotros creemos que el proyecto de Asamblea Valsequillera es mejor, tenemos datos que así lo atestiguan, pero el hecho de que no lleguemos a un acuerdo político no puede significar un enfrentamiento personal. No puede significar que por el hecho de defender unas ideas haya gente en tu pueblo que no te saluda. No puede... Ocurre eso, ¿no? Claro que sí, claro que ocurre. No puede pasar que haya familias que se dividen porque unos miembros sean de un partido y otros de otro. Es que si esto es así, significa que estamos sumando a la política otra serie de intereses que no deberían ir ahí. Deberían estar en otros intereses, no en el de la política. La política es servicio. Y la política es servicio para todo el pueblo, claro, para toda la población. La política no es servicio para unos cuantos. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando tú vas a unas elecciones prometiendo o proponiendo
si te votan puestos de trabajo, ahí es cuando hay un problema. Por eso digo que cuando asociamos o le sumamos a la política... Porque ellos entienden que tú le vas a quitar el puesto de trabajo. Efectivamente. El buen político no puede ir prometiendo puestos de trabajo. No puede ir prometiendo puestos de trabajo, y mucho menos puede ir prometiendo puestos de trabajo a dedo. Lo que debe hacer el buen político es prometer trabajo suyo personal para intentar crear las mejores condiciones posibles para que en Valsequillo o en el municipio donde se desarrolle la actividad política se generen las condiciones para la creación de trabajo. Claro. ¿Para quién? Para todo el mundo. Para todo el mundo. Eso es lo que tiene que hacer el buen Sería político. Lo coherente, ¿no? Claro, desde el momento que tú asocies una promesa a una persona y le pongas nombre y apellido, estás viciando la política. Estás viciando la política. Y la política no nació para eso. En estos tiempos, en donde tan denostada está la actividad política, yo reivindico y reclamo mi creencia en la política. La política es buena. La política nació como un servicio a la población. La hacen mala los malos políticos. Y esos son los que tienen que marcharse para casa. Aquellos que anteponen sus intereses a los del pueblo tienen que marcharse para casa. Aquellos que están dispuestos primero a luchar para sí mismos y para los suyos antes que para el pueblo, tienen que marcharse para casa. Ocurre que yo creo que somos masoquistas, porque después son casualmente o curiosamente los mejor valorados y los que más réditos acaban sacando, ¿no? Porque utilizan mucho la demagogia, el populismo, aquí tenemos algunos casos también, que luego dice, oye, pues la gente se va a dar cuenta que no ha gestionado nada. Pues no, resulta que después tienen un respaldo importante en las urnas. Por eso... Falta cultura política. Yo no sé si denominarlo cultura política, no lo sé. Pero sí, desde luego, yo lo que creo es que, y yo a lo que invito siempre a los vecinos y a los vecinos y vecinas de mi pueblo, es hacerle un seguimiento. De la misma forma que decíamos antes, el voto es la expresión máxima de esta democracia. Perfecto, pero de la misma forma que tú vas y votas un día y te estás comprometiendo con la democracia en tu pueblo, comprométete también, si no puede ser todos los días, siempre que tengas tiempo para ver si lo que tú votaste ahora mismo te están respondiendo. Si aquel programa electoral que te dejaron en casa ha quedado un papel mojado o se está cumpliendo. Es decir, que hagamos un ejercicio de crítica y de revisión constante sobre lo que me prometieron se está cumpliendo, cómo es el Valsequillo, el Telde, el Guía, el Gáldar de hace 4 años y cómo es el de ahora. Yo creo que cuando vamos a votar tenemos que hacer un examen, como hacíamos cuando estábamos en el colegio, en el instituto o en la universidad. Me voy a examinar de los contenidos que he dado durante el curso. Pues bueno, ahora voy a examinar al grupo de gobierno durante estos 4 años. ¿Qué me prometió y qué ha hecho? Bueno, pues en función de eso, yo no me tengo que dejar convencer por las promesas de última hora. Las palabras se las lleva el viento. Los hechos es lo que tiene que decidir, lo que tiene que llevar a una persona a orientar el voto en una dirección o en otra. Entonces está jugando mucho también con la situación, con la coyuntura social, ¿no? La desesperación, porque cuando no hay ingresos hay familias, tú conocerás casos también, me imagino, en Valsequillo, lamentablemente, de familias que no tienen recursos, que a lo mejor están los 5 o 6 miembros en paro. Cuando le haces una promesa de esta característica, pues te agarras un clavo ardiendo, ¿no? Y es, claro, estás jugando ahí con fuego. Claro, hay un proverbio árabe florentino que dice: la primera vez que te engañen, la culpa es de quien te engaña. La segunda vez que te engañen, la culpa es tuya. Yo lo que digo es, no nos dejemos engañar. Las promesas normalmente, y cuando vienen del mismo sitio una y otra vez, pues no seamos ese animal que tropieza 2, 3 y 4 veces con la misma piedra. 6 meses antes, 3 meses antes de una cita electoral, no se puede resolver lo que no se ha hecho durante 4 años. Y esta es, creo yo, que es la idea que deben tener no solo los vecinos de Valsequillo, sino las personas en general, que cuando van a ejercer su derecho al voto se piensan, ¿a quién voto? Bueno, pues aquel que haya sido más coherente, aquel que haya luchado por los intereses de la mayoría y no por los intereses de unos pocos, aquel que haya puesto en valor lo que significa representar a todo un pueblo y no representar solo los intereses de unos pocos. Creo que ese es el ejercicio que debemos hacer, porque si en alguna ocasión, cuando te prometen algo, te dirán que lo cumplirán, ese algo que van a cumplir te lo habrán cobrado con creces mucho antes. Y si no te lo han cobrado, te lo están dando a ti para quitárselo a otro. Y creo que aquí debe primar el nosotros antes que el yo. Esa buena sintonía que mencionabas ahora mismo, que tiene Juan Carlos Hernández Ata con Francisco Ata, Asaba y Asba, ¿es solamente de los máximos referentes de los partidos o luego en cascada también hay buen entendimiento? ¿O todavía quedan esos rescoldos del pasado, gente que actúa de aquella manera y que distorsiona la realidad y que va dinamitando la vida social del municipio? Bueno, dentro de las organizaciones políticas.
da la casualidad, y además afortunadamente es así, de que en ambos partidos a lo largo de los últimos años se ha ido produciendo un proceso de renovación y ahora mismo, por ejemplo, por darte un dato, de los 7 concejales que ahora mismo tiene ASPA en el grupo de gobierno, que es la mayoría, ¿no? Que es la mayoría, el alcalde, como decía, es familiar mío, 2 de los concejales que acompañan al alcalde, que son ahora mismo los máximos representantes porque son los concejales delegados de las grandes áreas, son compañeros de estudios y de la misma quinta mía. Y con el resto, por lo menos con 5 de 7 tengo muy buena relación. Con los otros 2 que faltan para llegar a los 7, no es que tenga mala relación, sino que quizás por diferencia generacional, pues la relación no es tan fluida. Pero a título personal no hay ningún tipo de problema. Y ahora mismo, eso es un paso, ¿no? Creo que es un paso importantísimo. Porque cuando estamos de fuera parece que la información que llega a los chiquillos es un enfrentamiento. No, quizás esos enfrentamientos, ¿no?, a los que hace referencia pueden venir de otras facciones que a lo mejor no... O en otras etapas donde tal vez fue así. O quizás en otras etapas, efectivamente. Yo creo que ahora mismo se están dando pasos en la buena dirección para que se dé una sana diferencia y una sana confrontación que a día de hoy no debe ir más allá del plano político. Desde luego, nosotros estamos siendo y estamos poniendo todo de nuestra parte para que sea así. Ojo, esto no significa que, teniendo en cuenta lo que comentaba antes de las decisiones que se están tomando por parte de este grupo de gobierno a lo largo de esta legislatura, y que desde mi punto de vista son totalmente erróneas porque están perjudicando a quienes peor lo están pasando, nosotros desde el punto de vista político seamos duros en la crítica, porque esa dureza en nuestra crítica política, insisto, es directamente proporcional a las medidas erróneas que está tomando este grupo de gobierno. Pero creo, y tú que recibes los comunicados de Asamblea Valsequillera, creo que en ninguna ocasión habrás podido encontrar una descalificación personal hacia el alcalde o ninguno de sus concejales. Siempre nuestra crítica, cuando la ejercemos y cuando en ocasiones la hemos hecho con dureza, ha sido con el objetivo de criticar la gestión política de un grupo de gobierno. A mí, todos los concejales del grupo ASPA y todas las personas que forman parte del partido o los vecinos que votan a ese partido me merecen mi consideración y mi respeto absoluto y profundo desde el punto de vista personal, y mi crítica solo va dirigido en el plano político única y exclusivamente a los concejales que toman las decisiones en el grupo de gobierno. Ni siquiera trasciende más allá de ese ámbito de actuación. Juan Carlos, estamos enfilando la recta final de la entrevista. Informativamente está muy activo ASABA, eso hay que reconocerlo porque los comunicados están a la orden del día, pero me gustaría que hicieras un resumen, que globalizaras las mociones, las propuestas, las reivindicaciones más importantes que tú consideres que ha hecho ASABA hasta el día de hoy en la oposición del Ayuntamiento de Valsequillo. Bueno, nosotros consideramos que sin duda alguna las mociones y las propuestas más importantes que ha hecho Asamblea Valsequillera a lo largo de esta legislatura tuvieron lugar justo después del pleno ordinario del mes de julio del año 2012, en el que el Grupo ASPA decide llevar a cabo la mayor subida de impuestos en la historia de Valsequillo. En ese pleno, el Grupo ASPA llevaba pues la creación de una nueva tasa por depuración que ahora mismo están padeciendo los vecinos y vecinas de Valsequillo, una tasa de depuración que consideramos abusiva, pero que viene a sumarse a una lista de 10 impuestos que bien o se han subido, y se han subido de forma desorbitada. Por ejemplo, el impuesto de vehículos de tracción mecánica se ha subido un 10%, el precio de los documentos que produce el ayuntamiento para sus vecinos ha subido un 17%, la tasa de cementerio ha subido un 32%, y así podría relatarte hasta 10 impuestos que bien o son de nueva creación o se han subido justo en este momento, cuando en Valsequillo hay más de 1.165 personas que están en situación de desempleo, y en muchas de esas casas no entra ni un solo euro al mes. Por lo tanto, un gobernante responsable que piense en sus vecinos y que piense especialmente en quienes peor lo están pasando, no puede subir los impuestos en esta época de crisis. Por eso, nosotros elaboramos cerca de 20 alegaciones contra esa subida de impuestos y planteamos 5 alternativas para intentar que esa subida de impuestos no se llevara a cabo o se prorrogase en el tiempo. Es decir, planteamos alternativas para evitar lo que nosotros consideramos que era el mayor de los problemas para nuestros vecinos. Y lo planteamos
desde la objetividad y de la coherencia de que cuando nosotros estábamos gobernando, cuando Asamblea Valsequillera gobernaba, no subió los impuestos, lo bajó. Y además dijo en varias ocasiones, por ejemplo, y aquí tengo documentación oficial, dijo que no, por ejemplo, aguas de Telde. Yo tengo aquí un documento del año 2010, 29 de abril del año 2010. Adjunto le remitimos el estudio justificativo para el cálculo de la tasa de alcantarillado y depuración 2010, con el fin de que después de los trámites oportunos y si lo estima conveniente sea aprobada en el Pleno del Ayuntamiento. 29 de abril de 2010. 7 de febrero de 2011. Adjunto le remitimos el estudio justificativo para el cálculo de la tasa de alcantarillado y depuración 2011, con el fin de que después de los trámites oportunos y si lo estima conveniente sea aprobado en el Pleno del Ayuntamiento. La tasa de depuración que el grupo de gobierno ASBA ha aprobado en 2012 y que se ha empezado a cobrar en 2013, José Miguel López Santana Pipo, en el año 2010 y 2011, como acabo de acreditar, dijo no a la creación de esta tasa de depuración. No se puede subir los impuestos a nuestros vecinos en época de crisis, cuando peor lo están pasando. Un grupo de gobierno municipal lo que tiene que hacer es facilitar el camino a nuestros vecinos y no ponerle más piedras en la mochila. Necesitamos un gobierno cercano y no un gobierno que lo que haga sea ponerle las cosas más difíciles a los vecinos. Por eso, nuestras mayores denuncias y nuestras mociones más importantes han ido destinadas a intentar que esta subida de impuestos no se llevase a cabo. Desgraciadamente, todas las mociones, todas las alegaciones fueron desestimadas. Esta subida de impuestos se llevó a cabo contra los grupos de la oposición o contra la Asamblea Valsequillera, porque creo que el Partido Popular no se opuso, no recuerdo ahora mismo su intención de voto, pero contra la Asamblea Valsequillera y contra el designio y la opinión de la mayoría de los vecinos y vecinas de Valsequillo. En eso nos hemos centrado, pero también a lo largo de 3 años es mucho tiempo y hemos estado muy cerca de esas demandas de los vecinos en el día a día, desde un muro que se cae hasta una farola que es necesaria. Esos problemas que hay que estar al lado de nuestros vecinos y esa cercanía a la que hacíamos referencia antes. Claro que sí hemos aprendido la lección, estamos ahí cerca de nuestros vecinos para todo lo que necesiten. Por ejemplo, esta tarde hay un pleno y nosotros llevamos una moción que se debatirá esta tarde y que esperamos que salga adelante para que los jóvenes y no tan jóvenes de Valsequillo que practican fútbol aficionado o veterano puedan jugar en el campo municipal de forma gratuita y no tengan que venirse a Telde, en donde los campos son gratuitos, para poder jugar al fútbol. Antes teníamos 6 equipos de aficionados y veteranos en Valsequillo, hoy día quedan 2, porque las cuotas que tienen que pagar para jugar al fútbol se han disparado. Pues bueno, cuestiones que quizás fuera de Valsequillo puedan parecer que no son importantes, para nosotros lo es, porque estamos hablando de la actividad física, de la práctica del deporte, de la salud, y queremos que esa moción, por ejemplo, que hoy llevamos a pleno, salga adelante con el apoyo del grupo de gobierno. ¿Un pleno por la tarde? ¿Es habitual celebrar los plenos por la tarde? Los plenos ordinarios son siempre el último lunes de cada mes a las 5 de la tarde, y luego los plenos extraordinarios, urgentes o no, se pueden celebrar a lo largo de la mañana o también por la tarde, pero los ordinarios son siempre los lunes a las 5 de la tarde. Aprovecho para aquellas personas que nos estén escuchando en Valsequillo para invitarles a que acudan hoy al pleno, porque llevamos la moción de estos campos de fútbol, llevamos muchas preguntas y demandas de vecinos y vecinas, pero también hoy el Grupo ASBA propone volver a subir el precio del agua un 4,7%, una medida ante la que este partido político obviamente no puede estar de acuerdo y se va a poner. ¿Cómo está el tema de las nóminas de los empleados municipales? ¿Están al día ya? Pues las nóminas de los empleados municipales es un tema también, yo me atrevería a decir que es sangrante porque lo que no había pasado nunca en el municipio de Valsequillo está ocurriendo a lo largo de los últimos meses, y ya no es una cuestión puntual, como decía el alcalde, en el mes de noviembre, porque la nómina del mes de octubre se pagó el 12 de noviembre, no fue un retraso de unos días, como decía el alcalde, fueron 12 días, pero lo más sangrante es que en el mes de diciembre, cuando es tan necesario no solo la nómina, sino la paga extra, volvió a darse un retraso. Asamblea Valsequillera lo denunció, además con documentación, porque llegó hasta nuestro poder un correo electrónico en el que desde el propio ayuntamiento se pedía disculpas por el retraso en el pago de las nóminas. Nosotros dijimos en ese momento que había un retraso considerable, que el día 26 de diciembre no se habían pagado ni las nóminas ni las pagas extras, algunos sí, algunos trabajadores sí, a otros no. El alcalde sacó un comunicado diciendo que desmentía rotundamente nuestra información, y yo por eso, la Asamblea Valsequillera, cuando hace una denuncia, la argumenta siempre, no con palabras, sino con documentación. Yo por eso me he traído 2 extractos bancarios que muestro a cámara desde aquí, y luego te los puedo pasar para que los veas, en donde se confirma
que hay trabajadores municipales que recibieron o bien su nómina o bien su paga extraordinaria de diciembre el 7 y el 8 de enero. 7 y 8 de enero, cuando ya es imposible de todas poder realizar las compras que tan importantes son para las familias en esta época. El alcalde nos llamó mentirosos. Yo a las mentiras que el alcalde pone en boca de este concejal contesto con documentación oficial y extractos que nos han hecho llegar los propios trabajadores del ayuntamiento. El alcalde afirma que el día 3 de enero se pagó a todos los trabajadores, con lo cual pagar el 3 de enero ya es un retraso considerable. ¿Y tanto? Pero es que el 3 de enero era viernes. El 3 de enero era viernes y todos sabemos que muchas veces tú puedes ordenar el pago de una transferencia el día 3, en este caso viernes, pero esta no se hace efectiva hasta el lunes o martes. El lunes es día de Reyes, día festivo, por lo tanto muchos trabajadores recibieron la nómina el día 7 o el día 8. Y lo que hay que decirle al señor alcalde es que yo cobro cuando el dinero está en mi cuenta y yo puedo disponer de él. No cobro cuando el alcalde ordena la transferencia. En ese momento yo no tengo el dinero en mi cuenta, por lo tanto yo no he cobrado. Asamblea Valsequillera no miente. Asamblea Valsequillera, cuando denuncia una situación, lo hace con documentación en mano, y al final de esta entrevista te puedo dejar copia para que puedas ver que efectivamente lo que nosotros denunciamos es así. Habrá que hacer un seguimiento en meses sucesivos para ver si se van cumpliendo los plazos efectivamente, habituales, ¿no? Yo lo único que pido es que cuando se nos acuse de calumnia, se nos acuse de mentir, por lo menos se acredite de la misma forma que lo hacemos nosotros, con papel en mano, porque cuando se nos acusa de esto, nunca he visto por nadie por parte del grupo de gobierno mostrar documentos que muestren que nosotros mentimos. Y la verdad es una sola, y es la que acreditan los documentos. Una curiosidad, Juan Carlos, antes de terminar, ¿la radio municipal es libre, abierta, plural y participativa? La radio municipal es libre, plural y participativa. Es una medida que puso en marcha en la pasada legislatura Asamblea Valsequillera. Antes de que Asamblea Valsequillera llegara al ayuntamiento, la radio municipal, creada en el año 98, estaba para uso exclusivo del grupo de gobierno, en la época en la que gobernaba el señor Francisco Sánchez, pero una vez que llega Asamblea Valsequillera al ayuntamiento, decide abrir los micrófonos de la radio a todos los partidos políticos, algo que no había sucedido nunca. De ese uso se hizo y se benefició el partido ASBA, como no podía ser de otra forma, pero a mitad de la legislatura pasada consideraba que el tiempo que se le dedicaba en la radio no era suficiente y por eso dejó de acudir a la misma. Pero los micrófonos de la radio se abrieron a todos los partidos políticos, algo que afortunadamente se ha mantenido en esta legislatura y que nosotros aplaudimos, claro que sí. Faltaba más que una radio que pagamos entre todos no estuviese abierto a todos los partidos políticos. Pues son unos privilegiados, porque muchas veces sabes tú que se utiliza para lo mismo que denunciaron en su momento. Sí, lo que me gustaría... Autobombo del grupo de gobierno. Efectivamente, lo que me gustaría es que esa política de comunicación que nosotros aplaudimos y que fue heredada del grupo de gobierno anterior se llevase a cabo, por ejemplo, en la televisión, que también pagamos entre todos los valsequilleros y valsequilleras. No me explico cómo en la radio sí podemos estar todos los partidos y en la televisión, insisto, Valsequillo forma parte de este canal. Los partidos de la oposición no tenemos voz. Parece que no hay demasiada coherencia entre lo que hacemos con la radio y lo que hacemos con la televisión. ¿Por qué vos? Sí, ya lo han reivindicado desde la oposición. Lo hemos reivindicado, pero a día de hoy no hemos obtenido respuesta. Bueno, pues hay que seguir. El que la sigue, la consigue, dice, ¿no? Y por eso, permíteme, por eso es tan importante, y nosotros agradecemos encarecidamente la oportunidad que nos dan medios como, por ejemplo, Onda Guanche, de expresarnos libremente con nuestros vecinos, porque no tenemos todo el tiempo que nos gustaría para llegar a los vecinos y vecinas de Valsequillo. Así que vaya por delante mi gratitud, mi agradecimiento y mi felicitación por esta oportunidad que nos brinda Florentino. Es recíproco ese sentimiento, Juan Carlos. Además nos ha hecho una radiografía del municipio de Valsequillo, social y política, que es una toma de contacto solamente, porque nuestra idea evidentemente es seguir profundizando en la actualidad de Valsequillo. Y como digo yo a todos los invitados, la radio es todos los días de la semana, de lunes a viernes, de 12 a 2 en directo, ya nos hemos pasado un poquito, y de 8 a 10 en redifusión. Quiere decir que ya habrá oportunidad de que vengan más responsables de ASABA, de ABBA, del Partido Popular, empresarios, y además seguramente tú nos vas a ayudar un poco a conocer la idiosincrasia de Valsequillo. Pero mira, vamos a aprovechar tu presencia para que te dirijas un minuto a los vecinos de Valsequillo, que le lances un mensaje para concluir la entrevista. Bueno, yo quiero lanzarles un mensaje positivo, porque a pesar de que estamos viviendo tiempos difíciles, yo creo que Valsequillo cuenta con un potencial enorme para poder salir adelante de esta crisis con paso firme y sentando las bases
para un futuro próspero y esperanzador en el municipio de Valsequillo. Nosotros contamos con un paisaje que ya quisieran para sí muchos municipios de esta tierra. Contamos con una potencialidad en cuanto al medio ambiente que tenemos en Valsequillo increíble. Contamos con una cultura gastronómica que es envidia de toda la isla. Tenemos productos como nuestros quesos, nuestros vinos, nuestras mieles, nuestras fresas, premiados en certámenes nacionales e internacionales. Pero sobre todo tenemos un potencial enorme que se llama potencial humano. Los vecinos y vecinas de Valsequillo son el mejor activo para salir adelante de esta crisis. Lo único que necesitan es un proyecto serio de futuro y un grupo de gobierno que les ponga las cosas fáciles para poder salir adelante, salir de esta crisis con paso firme. Nosotros creemos que eso puede ser, que es posible, y estamos seguros de que más pronto o más tarde Valsequillo va a conseguir no solo salir de esta crisis, sino salir con paso firme y volviendo a ser un referente en las medianías de Gran Canaria y en esta isla. Estoy convencido de ello y estoy seguro de que con el apoyo de los valsequilleros lo vamos a lograr. Bueno, quedamos con ese mensaje positivo. Juan Carlos Hernández Hata, presidente de Asamblea Valsequillera Saba y concejal en la oposición de este ayuntamiento. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Florentino. Chao.